Mucha, no sé si alguna vez les ha pasado, pero en estos tiempos de tormenta pasa algo muy horrible muchas veces. No sé si alguna vez han estado, no pueden dormir en las noches y de repente solo se quedan viendo hacia su cuarto, va, hacia el espacio que tienen en su cuarto. Y lo único que ilumina esa noche lluviosa son los rayos que caen a lo lejos, va, y tiran flashazos de luz. Y en esos flashazos de luz ya nos están asustando, mano. Mejor ya ni voy a hablar de eso, mano. Bueno, Sí, man. Ahorita ya estoy manifestando cosas, mano. Sí, man, yo sé que ahorita ya no le gustó tanto. Man. Sí, mano, ya no fue tan chistoso, sí. Sí, man. Sí, mano, iba a ser un chiste de Luis Pérez. Pero ¿saben qué? Mejor empezamos con el programa. Bienvenidos a Refrescate, yo soy Jaris Domínguez. Yo soy Raúl Álvarez, el Barbas. Y yo soy Pablo Barrios. El hombre más feliz del mundo ahorita. Es una larga historia, chicos. Tenemos que aceptar que Pete de nosotros tres es el más trabajador en este momento de nuestras vidas. Así Y es. creo que por eso es el de más mecha corta. Así es. Lo vamos a poner a escuchar a 2 episodios atrás del autocontrol y la paciencia. Él está poniendo en práctica el pack espiritual. Sí, mano. Nosotros somos prueba para usted, Pete. Sí, man. Mano, El nosotros... Señor nos está usando, man. El Señor nos está usando como prueba, mano. Les queremos contar que es de madrugada porque el programa lo estamos grabando de madrugada por una situación que tuvimos y aquí lo estamos grabando y sin querer hasta el tiempo en el que estamos grabando este programa va como que acorde al tema que vamos a hablar en este episodio. Exactamente. Fíjense que son las 2 de la mañana. Hay un silencio así bien terrorífico. Yo estaba tocando Sweet Dreams de Mario en la guitarra hace un momento. Es más, Solo para poner el apague mood. la luz, ¿no? Sí. Sí, man. ¿Sabe qué? Voy a apagar la luz de verdad. Sí, man, apáguela, man. Cualquier cosa que tengo mi iPhone, man. Clásica, man. Ok, señores, la luz está Vamos a apagada. tomarnos una Es la foto. primera vez que grabamos Refrescate con la luz apagada. Y no es porque queremos hacer un episodio terrorífico realmente. No es nuestra intención, ¿verdad? No. Eso fue Raúl tomando fotos en la oscuridad, literalmente. No sé va a salir. Pero bueno. Vamos a empezar a tomar fotos alrededor de nosotros. Tal vez de repente hay algún fantasma ¿Se recuerdan chimuelo. que hemos querido hacer eso varias veces? De empezar a tomar fotos con flash para ver si salía algo en los lugares que estábamos. Sí. Nunca nos ha salido nada en ninguna foto, ¿ah? No. Pero a nuestro cuate Walter creo que le salió alguna vez, ¿verdad? Que Sí, estaba tomando es un con amigo. flash. En el baño. Es un amigo nuestro. Sí. Es un Cuando amigo tomó nuestro. la foto del baño. Sí, y En la que. iglesia. Yo nunca he visto la foto esa. Esa foto es épica. Es una niña. Que es una niña que está cargando un peluchito. Y arriba de la cabeza de la niña está una enorme cabeza de un demonio. Mano, sí es... O sea, sí es masacre esa onda. Les recomendamos, si quieren disfrutar la experiencia completa de este episodio, es escucharla en la noche, apagar las luces de su cuarto o casa donde estén y escucharlo así en la tranquilidad de su hogar. Creo que eso les va a ayudar. Y realmente, mucha, ¿qué piensan? ¿Piensan que es bueno asustarse? Es decir, estamos en una cultura donde parte de nuestro entretenimiento es a veces asustarnos, ¿va? Ajá. Como grupo de amigos siempre nos ha encantado eso. O sea, recuerdan que siempre hemos estado buscando así como que nos asusten. Nosotros como La amigos. adrenalina de querer que nos pase algo. Ajá, sí, Sí. y de hecho sí hemos tenido experiencias. A veces cuando no las hemos buscado. Cuando nos buscamos, Yo ¿qué nunca pasa? voy a olvidar la vez que estábamos en la caballo. casa. Ajá, la vez que estábamos en la Yo no casa de estuve Berto. en esa mucha. Se lo perdió. Miren, pues, estábamos jugando Nintendo. Ya era de madrugada, Vimos. Sí, jugamos Nintendo. jugamos Nintendo. Yo creo que hasta Y vimos una película. Estábamos viendo una película cuando pasó. Pero ni era película de miedo, creo yo. No. Era una película bien X. random, sí. Ajá, Una de la India María. algo así, man. Cuando de repente solo se empiezan a escuchar los casquitos de un caballo Afuera de la casa. afuera de la casa. Y después solo se empieza a escuchar el... Y de ahí desapareció el sonido. Y de ahí... Y todos así como que mucha... ¿Qué es esa onda? Y se los escucha... Y el... Y todo así como que... ¿Qué puercas, mucha? ¿Qué es esa onda? ¿Quién va a Creo ver? que fue el último sonido. El tacón deslizándose el caballo, man. Eso.
No, pero sí se escuchó un caballo caminando en una calle, en una cuadra, literal. O sea, era totalmente fuera Es de que lugar ni siquiera un es una, caballo. ni siquiera es una calle donde pasan No, vehículos, es un callejón. es un callejón Es donde un solo callejón. Gentes. pasan peatones. Exacto. Y sí fue bien raro, pero solo eso escuchamos, ¿verdad? No logramos, Sí. no salimos a ver ni nada. Sí, queríamos salir a ver, pero había miedo. Sí, había Sí. miedo. Entonces, a veces pasan ese tipo de cosas. A mí me han pasado varias cosas. Llego con todas las fotos de Ghost todavía enfrente de la compu. Pues sí. A mí me han pasado varias ocasiones también donde han sido... Ay, Por ejemplo, yo he escuchado La Llorona. nosotros tenemos como 20 episodios pendientes con cosas de Raúl, mucha. Como lo he hecho, creo que lo he hecho en episodios anteriores. Con historias de Raúl tenemos como 15 episodios más. Deberíamos de hacer un podcast escalofriante, man. Así, En teoría este es un podcast el escalofriante, este pero es un podcast escalofriante, pero así travieso. creo que no traviesón. Así traviesón. No, pero yo creo que no es la idea hacer algo como esto con una mala intención de asustar a la gente, Exacto. sino que hoy lo que queremos es platicar sobre el tema desde un punto de vista espiritual. Y sobre todo basado en la palabra de Dios. Exactamente, porque sobre todo nosotros creemos en los espíritus. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Dios, creemos en los ángeles, creemos en los demonios, creemos en todo eso. Pero porque realmente nosotros buscamos creer en eso por los aspectos positivos, que es los ángeles nos están cuidando, Nos sirve. tenemos al Espíritu Santo con nosotros, Dios nos ama y cuida de sus hijos. Y esos aspectos positivos, claro, uno puede ver los aspectos negativos. Exacto. Y a eso queremos entrar a hablar acerca de este tema. Lanzo la pregunta de una vez, ¿o quieren decir algo antes? Yo creo que, pues, lo primero que queremos decir es esto. Nuestra intención no es asustarte. Pues tal vez el feeling ahorita es que sí te queremos asustar. El feeling aquí en la cabina está así. Está interesante. Ajá, El feeling de ahorita está El interesante. feeling de porque ahorita está bastante estamos interesante. a las 2 de la mañana grabando el programa Y no fue porque nos pusimos de acuerdo, sino en porque así se completa dieron las oscuridad. cosas. Con... ¿Cómo se llama? Con Con sonido una música de raro. ambiente así menos Sí, espeluznante. sí, nuestro DJ de la casa, DJ Pete. No, DJ Pretzel. DJ Ahora se va a llamar DJ Pretzel. Nos puso un mix escalofriante muy bueno para poner un mood así. Ajá, y que empiece que dice, yo soy la bomba, mueve la bomba. Pero ¿saben qué me doy cuenta ahorita que está la música terrorífica? ¿Qué? Que la música ayuda mucho a como que dar el... Sí. Definitivamente. Sí, porque si no teníamos esa música ahorita sería así como que... Sería así como que se fue la luz. Yo creo que sí vamos a dejar esta música para el podcast de verdad. Sí, creo que quedaría perfecto. Sí, pero en parte creo que tal vez no lo han entendido muy bien, pero hablábamos de que no era el tema enfocado tanto en el mundo espiritual de demonios y todo esto, sino que enfocarnos en si crees o no en los fantasmas. Y tenemos que dejar en claro que creer en ángeles, demonios, creer en Dios, creer en el mundo espiritual no es lo mismo que creer en fantasmas. Exacto, los Porque fantasmas los están en otro rollo, en otro Fantasmas rango, es digamos. otra cosa. Es decir, fantasmas estamos hablando de seres de otra dimensión, se podría decir. Que pueden ser personas ya muertas o pueden ser Solo energías. Solo energías energías. que Como no, el fantasma escritor. exacto, que no tienen como un bando, ¿me entiende? Ajá. Es decir, que son como neutros en todo el aspecto. Y pues podría ser que digas, yo creo en ángeles, demonios, pero yo no creo en fantasmas. Yo no creo cuando alguien me dice, yo vi el fantasma de mi abuelo, o el fantasma de mi papá en tal lado, o vi esas cosas. Mire, Entonces ese es el tema que queremos hablar hoy. les quisiera contar una historia. Pónganme atención. Ok. Estaba el abuelo de un amigo nuestro, que es un amigo en común de nosotros tres. Ujú. Y dice de que estaba este abuelito estaba cuidando a su papá, que era el que sería bisabuelo, ¿va? Ujú. Pero dice que el abuelito ya estaba en coma, ya llevaba, desde que no despertaba ya va varios tiempo y todo, pero igual él lo estaba cuidando. Cuando en una de esas dice que solo se despertó de la nada. Y el abuelo así como que, papá, se despertó, ¿cómo está? Y que no sé qué. Solo empezó a decir, mijo, tengo mucho calor, le dijo. Y ras, se volvió a dormir. Entonces el abuelo solo se queda así como que, ¿qué onda? Y el abuelo se va al baño. Cuando regresa, el bisabuelo está desnudo, man.
Es que tengo mucho calor, mijo, tengo mucho calor. Papá, tápese, le va a hacer mal y que no sé qué. El bisabuelo se vuelve a dormir. De repente el abuelo ya se estaba durmiendo y se levanta. Iba a traer agua. Desnudo. No, el abuelo, el bisabuelo es el ya, que ya, estaba ya. postrado en la cama. Cuando se va el abuelito, cuando solo escucha el gran grito, ¡ah! ¡Ah! Y sale corriendo el abuelo a la habitación del bisabuelo. Cuando lo va a encontrar, mano, muerto, mano. El cuerpo sin vida, con una mirada terrorífica viendo hacia el vacío, mano, tieso. Y así lo encontraron. Y esa fue la expresión que le quedó en el ataúd, man. Saber qué habrá visto. Exacto. Lo que me llama la atención es por qué se despertó diciendo Bueno, tengo tanto calor. Usted cuenta como Dross las cosas. Y era algo tan horripilante, Y era un sonido tan aterrador. tan atroz, que nadie más podía dejarlo. No, pero qué interesante. Sí. ¿Por qué? Pero ¿Por qué feo qué? también encontrarlo así. Mano, que Mano. encontrar a tu papá tieso y de que minutos antes te ha dicho tengo mucho calor y lo vas a encontrar muerto con una expresión de horror. Mano, sí, si juntas así como que pistas y haces una deducción, no se escucha como que pasó algo bueno, ¿va? No. Eh, ¿Por qué cuento esta historia? ¿Ustedes nunca han oído entre sus familias de que dicen, es que yo vi a mi papá o que me vino a visitar el espíritu de tal familiar y que no sé qué? ¿Nunca han escuchado de esas historias que se cuentan entre las familias? ¿Sí? La verdad es que yo creo que historias de fantasmas normalmente los que más tienen son los abuelitos, ¿va? Ajá. Yo tengo una historia de mi abuela de parte de mi mamá, de que cuando ella era niña y estaba en Zacapa. Perdón, y fíjese que donde más se da es... En los pueblos. Primer pregunta. En los pueblos, ¿Por qué cabal. se dará más en los pueblos y no tanto en la ciudad? Porque yo creo que las por- distracciones. sí, aparte de eso y porque en los pueblos hay muchas creencias. ¿Saben qué me en- pasó una en- vez? en- Salí de viaje con Bueno, a usted le pasa de todo. con un amigo de la infancia. Ajá. Y ellos, su familia es de Santa Rosa. Y en ese entonces, donde vivían ellos, una casa quedaba como a cada kilómetro de distancia. ¿Han visto esos lugares? Ujú. Sí, Va es raro. y, mano, yo me metí en el bosque, mano. Y hubo un momento, Pues también va. donde me puse a chillar. Porque ya no sabía para dónde agarrar. Yo me perdí, yo estaba bien pequeño. Cuando me aparece la mamá de mi amigo. Amigo, por allá es el camino. Me dice, váyase de regreso. Gracias. Le digo, me voy corriendo. Cuando llego a la casa me encuentro a la mamá. Me le quedo viendo. ¿Cómo vino tan rápido? Si yo no me he movido de acá, me dice. Pero si usted me dijo allá en el bosque que tomara el camino para llegar a la casa. Yo no me he movido de acá. Y siempre y cuando les decís eso, te miran así como que yo ya sé qué te pasó. Ajá, cabal. Te encontraste con eso. Ajá. Y de ahí me contaron de que sí, que esa parte de atrás de la casa estaba encantada y que no sé qué. Pues fíjense que yo tengo una historia de mi abuela, de parte de mi mamá, que cuando ella era niña y estaba en Zacapa, antes a los güiros no les decían nada, ¿va? De lo que... Es decir, los adultos se iban a algún lado y no les decían ni droga de dónde iban, ¿va? Entonces que una vez todos los adultos de la casa se fueron, les dijeron, miren, los vamos a dejar solos, ahí con cuidado, y se fueron. El asunto es de que todos los niños, es decir, eran niños de 10, 11, 12 años, todos los primos, estaban ahí jugando en la casa cuando de repente llegó una tía lejana que llegaba de vez en cuando, ¿verdad? Pero llegó a la casa y mi abuela lo recuerda bien, dice que llegó con un vestido blanco y un velo por alguna razón. A la gran puerca. Entonces mi abuela dice que solo llegó y se sentó, ¿cómo está tía? Que no sé qué. Estoy cansada, mijo, tengo que viajar mucho ahorita. Clásica, esa es clásica. Me trae un vaso de agua. Y le llevaron un vaso de agua y se tomó el vaso de agua y creo que pidió otra vez un vaso de agua. Mijo, sí, necesitas este vaso de agua porque tengo un viaje bien largo. Fue un gusto verlos, mijos. Y agarró camino y se fue, va. Al rato llegaron todos los adultos, ya más tarde, va. Y llegó entre los adultos que... Es que el Pid y sus miradas me confunden. Llegaron los adultos y todos los niños, miren, vino tal tía, que no sé qué, vino la tía Patty, va, digamos Patty. La tía Patty vino a visitarnos, que no sé qué, venía tal cosa y tal cosa. Y todos los papás extrañados, no puede ser. No, sí vino y le dimos agua, que no sé qué. No puede ser, mijo. No, sí es cierto. Mijo, nosotros venimos del velorio de ella ahorita.
Sí, mano, imagínese. Qué masacre. Yo sí he escuchado eso, de que la gente se les aparece, le dicen, ¿me puedes dar agua? Y aquí voy a hacer un paréntesis. Hay un trato de los espíritus con el agua, bíblicamente. Yo creo que Hay un trato yo, acerca de eso. yo tengo mi teoría, pero viene de Constantine, la película. Ajá, ¿cuál es? En Constantine dicen algo bien interesante, porque Constantine sí existió, ¿cierto? es una historieta, no sé si existió él. Hmm. Bueno, el asunto es de que en Constantine él mete sus pies en el agua, ¿se recuerdan? Para ir para a viajar al buscar. infierno. Para viajar al infierno, sí. Exacto, y es porque dice que el agua es el conductor universal. Ujú. El agua, Sí. con el agua uno puede conducir. Y es cierto, no es, se recuerdan, no sé si alguna vez un viejito les ha contado, pero antes la gente dejaba vasos de agua a la par de su cama, no por sed, sino porque dicen que el agua no permite que espíritus malos te den pesadillas. Sí, esto es cierto. Pero yo me acuerdo que, y sería preguntarle a nuestro pastor, porque yo me acuerdo que hay un trato que Dios dejó estipulado a la luz de la Biblia del agua con los espíritus. Yo he estado en varias ocasiones de donde hay liberaciones de personas que están pues Y les Siendo- tiras agua. Y siempre piden y agua. siempre piden agua y no Sí, hay que yo he visto darles. también. Y no hay que darles No hay que porque darles. cuando, No. cuando les ¿Los das haces agua, más fuertes o qué? algo Ujú. así, ajá. Wow, esa sí no me la sabía. Sí. Y siempre Y te lo sí ha dicen, pasado. y siempre te lo dicen así con la voz de la persona. ¿Me das agua? Ajá. Ujú. No. Y cuando, Pues no. y cuando se las das, rácata, mano. Rábano. Rábano Sí, en la cabrón. nuca. Sí, mano, ya están ahorcando al hermano, mano. ya están ahorcando al hermano Luisito. Sí, mano. Pero de esto podríamos contar un montón de Imagino historias. Una señora ahorcando al hermano Luisito. Bueno, Luisito es un viejito un hermano Que viejito amamos. que va a nuestra iglesia, Que yo lo amo es lo mucho. máximo el hermano. Pero tiene el look más clásico de un viejito que pueda haber. Sí. Sí, bigotito, canoso, bien felizón, chiquito. Ajá. Se viste con estilacho. Me Cuando hay imagino, frío. me imagino endemoniaba de pegarle. Por hermano Luisito. Hombre, Pero ya que estamos hablando de fantasmas, pues obviamente los que mayor historias podrían tener y contar serían los abuelitos, porque en aquel tiempo se escuchaban no sé qué, o porque se vivía esto, o porque probablemente digan es que era una época diferente. Pero quiera que no, a muchas personas les han pasado cosas que a veces uno no se logra explicar el por qué suceden. Y pues a cada uno de nosotros acá nos han sucedido cosas diferentes. Raúl quiere contar de sus tantas historias de Sí. fantasmas. Voy a contar una, ya que estamos hablando de fantasmas y no de espíritus ni nada de esas cochinadas. Voy a contar acerca de una que es acerca de La Llorona. Yo ya la escuché. No la he visto, Creo pero que nadie la ha visto. hay videos en YouTube. No sé qué tan creíbles sean. hay gente que la ha visto. Sí. Yo he escuchado que si la miras y ella te mira, te gana, algo así. Eso yo quisiera y preguntarles. nadie sabe qué es ganarte, Ah, qué es a eso O ganar. iba. sea, a eso iba. no es como que te gane físicamente, sino que tal vez mentalmente o yo qué sé. Miren, mi mamá me cuenta una historia y voy a contar esta. Mi mamá me cuenta que cuando ella estaba pequeña vivían en la zona 3 con toda su familia y toda la onda. Y las casas de aquel entonces dice que tenían unas grandes ventanas. Ella vivió el rollo del terremoto acá de Guatemala el 76, creo que fue. Ujú. Ella siempre me cuenta esta historia y cada vez que me lo cuenta me arrala, me asusta, así horrible. Porque ella cuenta de que mi abuelito era músico y era de los primeros músicos que grabó acá en un estudio de Guatemala y todo eso. Entonces siempre llegaba bien tarde a la casa. Y dice que ese día llegó mi abuelito y entró y él se sirvió la comida. Ah, no, perdón, mi mamá se levantó a servirle y todo. Cuando de la nada dice que se los escuchaba. Era el celular en vibrador. Y de repente viene mi mamá y le dice a su papá, ¿qué es eso? Espérense, quédense callados. Dice. Y ese murmullo o ese sonido se hacía más Tarareo. fuerte. Ajá. Cuando dice que se fueron a la ventana, man, y cuando abren la ventana, miran una gran fila, pero dice que era una fila así que no le hallaron el fin. De un montón de gente que tenía trajes como el Ku Klux Klan, digamos. Así completito, que hasta se le sí. miraba el pico así, de la parte de la máscara, El digamos. gorrito. Ajá, negro. Y que tenían una candela. Y que todos se movían a un mismo paso, como en una coreografía.
Y dice que se escuchaba ese mismo sonido. Y dice mamá que eso sí no lo olvida. Al tiempecito después fue cuando fue el terremoto y se murió toda la gente. Pero eso sí, para que hasta la fecha mi mamá no lo olvide, sí. Sí, fue grueso. Sí fue masacre, exacto. Y yo personalmente, yo sí he escuchado a La Llorona. Y sí es una onda bien Yo fea, la mucha. escuché, yo la escuché en Petén. Yo la escuché en Petén con nuestro amigo Pablo. Saludos, Pablo. Él escucha el podcast constantemente. Saludos, Pablito. Él se recordará que nosotros estábamos platicando en medio de la noche, así tranquilos en la cama, y de repente solo lo escuchamos y lo volteé a ver y él me volteó a ver y fue así como que... Bueno, ahorita me acordé de una cosa. ¿Qué se acordó? La última vez que me fui a misionar a Petén, mano. Esa noche habíamos hablado de las cosas turbias que pasan ahí, porque sí pasan cosas turbias. Mano, en San Andrés sí. Pasan cosas turbias. Mano, hasta hay un monstruo en el bosque que se come Sí. la mara, man. Sí, o sea, pasan cosas bien turbias. Entonces me fui a dormir pensando en esas cosas. Ese es error. Me fui a dormir pensando en esas cosas. Sí, Cabal. mejor mira cualquier cosa que te quite de la mente eso. Cabal. Entonces, Cualquier cosa. entonces yo me quedé escuchando música para intentar olvidarlo. Cuando viene en una de esas solo miro una gran sombra enfrente de mí, mucho. Y yo que le tiro una gran patada a esa onda. Su hermano Mano, Haroldo, man. Cuando abren la, Seguro cuando, que era cuando su hermano prenden la luz, era el hermano Haroldo, mano. Sí, sabía. Y solo me empezó a alegar y yo, perdón, hermano Haroldo, que no sé qué. Eso te pasa por estar hablando esas porquerías, me dice. Mano, pero le Mi digo, hermano Haroldo, les explicamos, es otro hermano que conocemos, que es el Rambo Chapín. hermano Haroldo es, yo digo que es de los hijos que, Yo creo que... los hijos bastardos de Chuck Norris. ¿no? Chuck Norris, sí. Sí, algo así es el hermano Haroldo. Demasiado, de MacGyver es demasiado masacre. Pero sí, porque en los pueblos, cabal, en los pueblos pasan más de esas cosas. Realmente yo cuando viví en Quiché, yo me fui con esa idea así como que rayos, voy a vivir en un pueblo y me van a espantar. Pero no, nunca me pasó ni droga. Eso que vivía solo. Pero tranquilo. Sí, yo no sé, la verdad, en qué punto logra diferenciar uno si es... Benigno o maligno. No, como, pues ya uno dice, cualquier persona diría, es un fantasma. Pero no sé en qué punto logras diferenciar si es como ese fantasma o esa energía, o ya es algo que te está perturbando o te está siguiendo, pues. Pues hablemos, Exacto. ya entrando en temas así directamente. Yo le decía a aquellos que yo no creo en los fantasmas y tengo mi teoría. Por otro lado, Raúl sí cree. Yo creo en los, por supuesto, yo soy cristiano, yo creo en Dios, por supuesto que creo en el mundo espiritual, pero no creo directamente en los fantasmas. Yo creo que a veces, es decir, cuando miras cosas que te asustan, es el mundo espiritual manifestándose de una u otra manera, pero siempre son ángeles o son demonios. No creo que sea tu abuelo o el señor que vivía en la casa. Yo no creo eso realmente. Yo siempre he creído, y tal vez porque así lo he escuchado algunas veces, es cuando pasan ese tipo de cosas, supóngase que usted ve a un familiar o algo así que se acaba de morir, o la vecina o la niña, es porque dicen que el demonio, o pues sí, el demonio toma el aspecto de esta persona para jugar con tu mente. Como para perturbarte. Ajá, y para perturbarte y hacerte creer que de cierta forma fue algo bueno que viste, porque dicen, es que yo lo vi y me sentí bien, que no sé qué. Yo creo que eso puede hacer que una persona... ¿No? Yo creo que ese tipo de cosas lo que puede hacer es influir a una persona a buscar, es decir, por cuando es una muerte de alguien muy inesperado, alguien que uno, es decir, a veces, por ejemplo, yo amaba a mi abuelo con todo el corazón, pero pues, digamos, cuando se te muere el abuelo o la abuela, pues es algo que esperas, porque pues ya eran viejitos, ya sí es parte de la vida, ya lo perdí, lo disfruté en su tiempo. Pero cuando se te muere un hijo, un cónyuge, un padre, es decir, incluso, yo siento que hay mucha posibilidad de que querrás conectarte con esa persona, no por medio, es decir, en la Biblia no hay ningún lugar en el que Dios te ofrezca poder contactarte con tus seres queridos que han muerto, ¿no? No, es decir, si quisieras intentar eso, tenés que irte para la otra esquina, vamos.
Cabal. Y yo siento que eso puede ser puerta. Si miras a alguien que decís, vi a mi esposa. Entonces luego andas buscando Ajá. a alguien que te Y empezás a conecte. abrir puertas a un Y es que lo mundo más- que ya no quieres Y lo más curioso es de que entrar, la verdad. lo más curioso es que la Biblia condena condena a las personas que van con ese tipo de individuos que hacen ese tipo de trabajos. La Entonces- Biblia sí condena eso. Sí, y ahí O sea, sí es perdonable, pues, pero sí tiene es decir, condenación. es un pecado. Es Ajá. un pecado que te lo dicen directamente. No Ajá. solo, es decir, uno cree que es ser el que lo hace, pero no, también uno entra a ser parte del acto cuando uno pide que le hagan. Cuando uno va y busca, exacto. Porque Dios dice, no practicarás la brujería, ni la hechicería, ni la adivinación. Exacto. Sí, y Me ponía a pensar en algo bien curioso, solo Ajá, dale, abriendo un dale. paréntesis. ¿Han escuchado hablar de ese tipo de gente que dice que trabaja con ángeles? sí, a Va. mí siempre me ha parecido raro. Va. Yo tristemente tengo alguien en mi familia que ha ido a esos lugares. Que trabaja con ángeles. No, ellos no trabajan. Han ido con gente, con una persona en especial que dice que trabaja con ángeles. Ahora me pongo a pensar en esto. ¿Ustedes qué piensan de esto? Yo siempre le decía a mamá, mamita, esas son mentiras, o sea, esos son demonios, ¿no? Pero no. Serán ángeles que hasta el día de hoy siguen cayendo ángeles del cielo. Eso es fijo. Dicen que sí. Sí, Lo que pasa sí. es que yo leí esto. Yo leí que, no sé dónde lo leí, pero leí como que en el cielo, es decir, los ángeles, nosotros tenemos como que un pase gratis para pecar en esta vida, porque como que la sangre de Jesús nos cuida, ¿va? Nos redime, ajá. Nos redime. Pero los ángeles no tienen esa oportunidad. Entonces, si un ángel falla, directito para abajo. Ah, exacto. No, y deje eso, los ángeles, hasta donde yo sé, también Dios les dio libre albedrío. No sé, miren, es lo que acabo de decir, no estoy 100% seguro, ¿va? Es decir, nosotros muchas veces aquí hablamos cosas que hemos escuchado y toda la cosa ustedes tendrán, es decir, por ejemplo, cuando nosotros no les demos base bíblica de algo, sepan que nosotros no les estamos diciendo esto es un hecho, sino que les Exacto. estamos diciendo, Por deducción o por haber leído algo. estamos en haciendo, algún lado. sí, estamos haciendo teoría, es decir, si yo llego y les digo con la Biblia, yo creo esto por tal cosa, pues así bien, pero muchas veces nosotros, como les dije, nosotros discutimos los temas, entonces no tenemos todas las respuestas, ¿verdad? Cabal. Entonces yo me ponía a pensar en esto. ¿Qué tal y si sí? ¿Qué tal y si sí son ángeles los que trabajan con ese tipo de personas? Pero ¿qué tal si son ángeles caídos? Bueno, pero de una vez estás en el mismo concepto de brujería, adivinación y toda la cosa, entonces Ujú. estás Y cayendo en eso, lo mismo. y eso sí hace un gran match con lo que platicábamos la vez pasada de posibles temas. De los 12 ángeles que les comenté que bajo un anatema decidieron meterse con las hijas de los hombres y de que cuando se tuvieron relaciones con las chavas, ¿va? De acá de la tierra, uno les enseñaron el arte de hacer remedios con la naturaleza, otro los dice el libro de Enoch. Uno de los libros de Enoch dice que también les enseñó los misterios de la ciencia. O sea, ellos trajeron muchísimas cosas que hoy por hoy lo tenemos acá. Lo usamos. Pero siento que ahí ya nos estaríamos tirando más Ah, a más lo de Es lo otro espiritual. tema. Y Ajá. pasando a otro. Y regresando a lo de los Los fantasmas. Miren, les voy a decir por qué. Yo me baso, cabal, en lo que Pete está hablando. Yo baso en una historia de la Biblia, el no creer en fantasmas. Ujú. El rey Saúl, ustedes saben que el rey Saúl tuvo un ascenso muy bonito porque el rey Saúl no siempre fue malo. Nosotros miramos en la Biblia como de que siempre fue un rey malo y una persona mala. No, el rey Saúl era rey porque era una persona sabia y Samuel lo ungió para que fuera rey. Ujú. A pesar de que Dios nunca dijo que hubiera un rey en Israel y fue el pueblo de Israel el que le pidió a Samuel que pusiera un rey. Ajá. Porque ellos miraban que todos los demás pueblos tenían un rey. Entonces el pueblo de Israel estaba así como que sí, tengamos un rey. Es decir, el rey realmente no fue puesto por Dios. Fue puesto por el hombre. Por el hombre, exacto. Y pues Samuel supongo que lo habló con Dios y dijo, Dios, mira, me estaba de pedir que pues tengamos rey. Entonces, bueno, y buscaron y Saúl. Y Saúl cometió muchos errores ya en sus días finales, se podría decir. Ujú. Pero tal vez uno de los peores que cometió fue de que cuando él no sabía qué hacer, estaba perdido, Samuel ya había muerto, entonces él no sabía a quién recurrir y estaba tan desesperado que fue con una pitonisa, una bruja, Ujú. a que ella lo lograra contactar porque desde
todo, desde tiempos ancestrales existen estas personas que dicen poder contactar con los muertos y hablar con los muertos. Y eso te hace pensar que hay cierta realidad en todo eso. Ujú. Pero Claro. o sea, Saúl va con esta bruja y le pide que por favor le muestre que le contacte a Samuel. ¿Qué pasa? A Samuel no lo llamó la bruja. Es decir, la bruja no logró jalar a Samuel del cielo o del seno de Abraham o de donde estuviera y ponerlo enfrente de Saúl. Samuel llega y aparece ante Saúl sin las instrucciones de la bruja, porque la bruja lo que quería era usar un demonio para pretender que era Samuel. Ujú. Y como debe haber hecho con todos sus clientes, ¿va? Ujú. Usará sus espíritus que realmente ella no controla, sino que como que Se ponen de contacta- acuerdo. se ponen de acuerdo para hacerle creer que estaba hablando con Samuel. Que si Samuel le dice no, yo no voy a dejar que una bruja esté ahí haciendo esas cosas, aparece Samuel, el mismo Samuel, y él es el que reprende a ¿cómo se llama? A Saúl por estar haciendo esto. Entonces yo ahí es donde digo no existen los fantasmas, porque sí, podríamos decir Samuel fue un fantasma en ese momento, porque era Ujú. una persona muerta que apareció, Ujú. pero creo que fue un caso muy especial. Y eso me llama muchísimo la atención. ¿Qué trato habrá tenido Dios para permitir eso, va? Pues yo creo que... Es que recuerde que esto todo es Antiguo Testamentario y creo que las reglas eran diferentes. Es más, yo no sé, en el Antiguo Testamento ya existía el seno de Abraham. No, No, ¿verdad? no. Porque eso ya es después de la gracia Ujú. y Jesús. Entonces yo no sé qué pasa con la gente cuando moría después de Exacto. cabal. Pero tuvo que, de cierta forma, pienso yo, pedir permiso para Bueno. aparecer así, ¿ves? Usted, Raúl, usted tiene Yo- también un versículo para basarse en que sí Ajá. existen fantasmas, ¿no? Yo les hablaba a aquellos de que sí tengo un versículo que es Job, Es Joab. es Job 4. Les voy a leer desde el 10, dice. El rugido del león, el bramido de la fiera y los dientes de los leoncillos son quebrantados. Leoncillos. El león perece por falta de presa y los cachorros de la leona se dispersan. Leona. Una palabra me fue traída furtivamente y mi oído percibió un susurro de ella, dice. 13. Entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces un fantasma pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. ¡Qué masacre! Va, Y más adelante, ¿qué explica que fue? el fantasma le habla. Dice, algo se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos. Hubo silencio. Después oí una voz. ¿Es el mortal injusto delante de Dios? Perdón, ¿es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su hacedor? Dios no confía ni aún en sus propios servidores, y a sus propios ángeles atribuye errores. Cuánto más a los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, que son aplastados como la polilla. Entre la mañana y la tarde son hechos pedazos, sin que nadie se dé cuenta, perecen para siempre. No les es arrancada la cuerda de su tienda, mueren, más sin sabiduría. O sea, el fantasma le habló, Pero era un espíritu de Dios, supongo. no dice. No Solo dice específicamente. no dice. Lo único que da a entender todo este relato es lo siguiente. Me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces un fantasma pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Interesante que habla de la reacción de terror que uno a veces tiene. Y es tan común. Y a mí me ha pasado eso. Sí, A mí que se me eriza la piel. se te eriza el pie, se te levantan Se- los pelos del ajá. brazo. Te sentís quedas ese todo- escalofrío. Y el cuerpo se te pone todo pesado. Sí, eso es lo peor que te puede pasar cuando Eso es lo sentís que peor. no te puedes mover por eso. Ajá, eso es lo peor. Entonces, hagamos un análisis rápido. Análisis con Raúl. Teológicamente se cree que el libro de Job se escribió no sé cuántos miles de años antes que el Génesis. Entonces, ¿En serio? sí. Bueno, se escribió así, obviamente. Ajá, se escribió miles de años antes que el Génesis. Ok, eso es lo primero. Segundo, lo que me llama la atención es, No. desde ese entonces ya está la palabra fantasma utilizada.
Obvio, tendríamos que hacer un análisis histórico, gramático, cultural para ver la etimología de fantasma, ¿no? Pero lo que me llama la atención es de que la versión Reina Valera antigua, como bien lo dices, de las versiones más antiguas que hay, es la Biblia, la versión que utiliza el término fantasma. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención. ¿Por qué no pusieron otro término? ¿Por qué desde ahí utilizaban la palabra fantasma? O sea que dentro de la comunidad de las personas ya se hablaban de los fantasmas. Otro versículo que también me puse a ver era Lucas 14 algo. No recuerdo cuál es. ¿Usted lo dejó acá? Yo creo que sí. Era Lucas 14:27, algo así. Ese versículo habla de cuando Jesús viene caminando sobre el mar y están todos los discípulos dormidos en la barca. De repente la tormenta se pone así toda turbia y los discípulos se despiertan. Y viene Pedro, creo que fue. Siempre Pedro. Sí, man, y solo voltea a ver y ve que algo se les viene acercando. ¿Y qué es lo primero que grita? ¡Un fantasma! Grita. De repente no, es Jesús, se les acerca y le dice: tened ánimo, soy yo, les dice. Va, ¿a qué voy? ¿Por qué una vez más utilizan el término fantasma? Entonces yo en eso es en lo que me baso bíblicamente de que sí existen. Sin importar que... Bueno, es que sí habría que hacer un análisis... Un análisis bien profundo. Algo profundo para determinar en qué se basaban diciendo un fantasma. Uh-huh. Yo creo que si ya vamos dejando una lección de este episodio es, mira, yo sé que este episodio hemos estado, creo que ni contamos historias personales y nosotros todos tenemos historias personales que vienen al tema. Es decir, no podemos decir que nuestras historias, bueno, Raúl sí puede decir más que todo, pero están conectadas con un espíritu positivo o negativo. Yo siento que cuando la energía es negativa y no sentís paz, obviamente es algo negativo, ¿verdad? Que es casi siempre, es decir, siempre que uno habla de una historia de fantasmas o que viste un fantasma, pues nadie anda diciendo, pero sentí paz, que no sé qué, que no sé cuándo. No, es ahora que se asustó y se fue corriendo. ¿Por qué? Porque no es un sentimiento de paz que te da eso. Siento que cuando hablamos de un ángel que se te acercó, yo creo que sentís paz. Es lo que pienso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo creo que lo que le podemos dejar a la gente hoy es de que no crea... Miren, puede ser que existan los fantasmas, puede ser que de cierta manera hayan energías neutrales, porque el mundo de los espíritus el mundo espiritual es tan extenso que no podemos decir que lo conocemos bien, ¿va? La Biblia nos habla de las cosas que necesitamos saber. Exacto. Yo sé eso, es decir, el universo, cuando ponemos en cuenta las cosas de Dios, cuando ponemos en cuenta los aspectos de las diferentes dimensiones en las que existe nuestro universo en el que vivimos, hay misterios increíbles que nosotros no podremos llegar a saber de humanos porque simplemente no necesitamos saber, no necesitamos esa información, ¿va? Uh-huh. Entonces, es decir, pueden haber energías neutras que a veces se manifiestan en el mundo físico, pero si algo les puedo recomendar es nunca tratar de contactarse con tratar de buscarlo así. Yo sé que aquí los tres somos pecadores de a veces haber tratado como medio buscar de ese tipo de cosas, pero creo que hemos madurado lo suficiente para saber que no es algo sabio. Bueno, yo lo he buscado, pero... No he buscado así como que ir a una bruja o algo así, pero póngase de irnos a un lugar donde nos van a asustar. Eso es buscarlo, de cierta bueno, manera. eso sí es... De irnos y tomar fotos y ese tipo de cosas. Uh-huh. Ahí, Porque al final lo que puedes hacer es atraer a esa energía o ese espíritu y llevártelo con vos a tu casa, pues. Exacto. Y eso, entonces... y eso bíblicamente sí existe, porque hay un versículo en Santiago donde dice: no deis lugar al diablo. Exacto. Entonces, para darle lugar al diablo es miles de formas. Desde una plática hasta una película, música. hasta música. Es más, si música. vamos a hablar de que el efecto que puede tener una película de terror en voz, ¿va? Uh-huh. Saludos, Eberto. Saludos, Eberto, que fue... Bueno, no importa. Sí, lo que pasa es de que también es la forma en la que está uno preparado, podría decirse espiritualmente,
Y ¿Qué qué tanto? qué tan uno inseguramente se siente al momento de ver estas cosas. Porque si uno, supóngase, ve una película de miedo, uno dice, vamos a asustarnos un poquito. Pero si uno entra así con demasiado miedo, que dice, no, es que realmente tengo miedo de ver esta película, entonces prácticamente ahí automáticamente estás abriendo una puerta a que lo que vayas a ver se te vaya a Manifestar. ajá, en tu vida, pues. ¿Ustedes qué Imagínense. piensan de esto? Yo, por la poca experiencia que he tenido en todas estas cosas feas, Ah, me he dado, dale, va. me he dado cuenta de algo. La gente que es débil, por lo regular, en su vida no pasan de un sustito del 1 al 10, un 2, un 1. Ah, sí. La gente que es fuerte, espiritualmente hablando, tiene sustos así bien, tienen experiencias bien masacres. Ah, obviamente. Yo aún no calculo tener yo calculo que no he tenido una experiencia demasiado Demasiado fuerte Usted no como tenía otra gente. Usted no tenía un 10. Es No, decir, yo yo he no tenía escuchado un 10. 10 y los 10 son. Es decir, uno dice, mano, en serio, esas cosas pasan. Ajá, Uno exacto. se queda maravillado. Y mire, uno le puede. Si escuchas las historias de Raúl, vas a decir la misma cosa. Mano, en serio, esas cosas pasan. Cabal. Porque te vas a traumar. Pero, y si te pasara a cualquier persona que usted escuchado le pasara las cosas que le pasó a Raúl, se quedaría a la madre. Así sin la Sí. preparación que tiene Raúl para poder aguantar esas cosas. Exactamente. O tenía, porque gracias a Dios Raúl es una persona que ya no sufre de esas cosas tanto. Gracias a Dios, man, ya. Gracias a Dios. Yo de cierta forma a veces no sé si será valentía o forma de evadir las cosas, pero a veces a mí cuando me pasaban cosas yo me molestaba y hasta a veces dicen que para quitarse el miedo y todo eso es como insultarlos y Sí, yo echarlos, ya algo había así. escuchado eso. Sí, he escuchado esta. Pero, o sea, no sé qué tan cierto sea. Efectivo Pues, sea. Qué tan efectivo sea. Una vez sí me pasó. Yo estaba jugando precisamente un videojuego, Call of Duty, y estaba solo en mi casa. Y mi sobrino tiene uno de esos carros grandotes donde uno se puede meter, ¿no? ¿Te acuerdas que yo estaba Si sos un jugando? niño, va un adulto, ¿no? Estaba jugando y de repente el carro solito empezó a acelerarse. Pero como yo tenía mucho volumen al videojuego, no escuché al principio. Pero de ahí cuando presté atención, puse pausa y escuché que el carro empezó a acelerarse solito. Mala Ah, madre. Y así como- Eso yo le doy un 5 6, man. Y yo así como, No. o sea, Eso ya va por arriba, yo man. le voy un 3, un 4. sí, No, no fue tanto. Sí. Pero yo no me asusté, sino que fue así como, estoy jugando, estoy tan metido en mi juego que, o sea, No me fregues, Sí, ¿va? o sea, no me fregues y prácticamente ya no pasó nada. Pues el carro automáticamente dejó de funcionar y yo seguí con mi juego. O sea, no le presté tanta atención como probablemente de haberle puesto, pues. Pero pienso yo que si le hubiera puesto mucha atención y me hubiera asustado y todo eso, siento que tal vez se hubiera intensificado. ¿Nunca les o ha algo así. pasado que escuchan un sonido así feo o extraño o en una situación así como la que dice Pete? Y yo lo que he gritado es... recuerdo bien haber hecho esto, he gritado, ¡cállate, hombre! Así como que así enojado. Y sí se callan las cosas. ¿Nunca les ha pasado? Sí. Sí. Digo que cállate, hombre, así. Una vez me pasó en mi cuarto. Eso sí, estoy consciente. Sentí cuando alguien, o sea, yo estaba dormido boca abajo, sentí cuando alguien me fue a presionar la espalda Ujú. y me hundió y dijo mi nombre y yo me desperté, o sea, Pretzel. traté de despertarme y fue así como, ay Dios, y, o sea, no le presté tanta atención, pero me sirvió para despertarme porque ya tenía que ir. Ah. Entonces, ¿No habrá sido su mamá o su papá? no, nadie entró. Porque yo me desperté automáticamente después de eso y obviamente no había nadie, pues. Pero de ahí cuando analicé la situación dije, oh, bueno. Gracias por despertarme. Sí, cabal. Buena onda. Entonces, sí, depende también como uno, siento yo, cómo lo vea o cómo se sienta o pues cómo esté Preparado. preparado, ¿ah? Ya lo que tenemos que saber es de que si... Es decir, Dios es más poderoso y yo creo que esa es la lección verdadera final que hemos de tener.
Mucha, a veces nos van a pasar cosas así, toda la cosa. Este tema lo vamos a tocar otras veces porque no solo es un tema que obviamente a la gente le gusta escucharlo, sino que es un tema que tiene mucho para dar. Sí, y no y es que estos temas son bien... lecciones. Le Porque voy a te poner sirve. parte 1 a este tema. Son lecciones porque, o sea, uno nunca sabe cuándo le puedan suceder estas cosas porque no es que te va a decir mañana te va a pasar algo. Exacto, es que esto es lo Pero delicado. te sirve para o sea, estar consciente de que tenés que fortalecer tu espíritu porque hay un mundo espiritual, pues. Y eso sí, como cristiano lo tienes que saber, o como una persona que está pensando en acercarse más a los caminos de Dios, pues no te estamos... creo que en este episodio no te estamos vendiendo tan bien la vida en Cristo, pero es chilena mucha, porque saben que algo, cualquier cosa que nos quiera asustar, Dios es... No puedo decir millones porque millones me quedaría corto en explicar qué tan más poderoso es Dios que cualquier cosa que trate de asustarnos. Es decir millones es quedarse corto. Dios, para Dios ese tipo de cosas es una nada. Una nada. Y siempre, y Él está con nosotros. Entonces, clásico, ¿ah? Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y voy a decir algo bien masacre y con esto voy a ir cerrando yo, man. Ajá. Todo lo malo que te haya pasado, le tuvo que pedir permiso a Dios para que se te acercara a tu vida y Él dijo sí, por alguna razón, man. Cabal. Y volviendo a Job, ¿va? Sí. Ajá. Y a mí, Todo o sea, ahorita que dice eso, se me viene a la mente lo que hablábamos anteriormente, que usted me decía que si no me había pasado algo más como lo que me pasó cuando quisimos iniciar Refréscate por primera vez. Y creo que, de cierta forma, No creo que es recuerdo. como lo más... Como tal vez lo más masacre, no sé. Pero cuando estábamos por iniciar Refréscate la Versión primera 1 vez, con ajá, Cristian. Saludos a Cristian. Saludos, Chris. Sabemos que no nos escucha, yo estaba durmiendo y tuve un sueño muy, muy feo. O sea, bien feo. Y yo sentía la necesidad de querer despertarme porque sabía que estaba en un sueño. Ajá. Pero no podía despertarme por alguna razón. Entonces, no sé cómo, o sea, al mismo tiempo yo sentía que estaba durmiendo, pero sentía que estaba obviamente acostado en mi cama. Ah, me ha pasado, es horrible. Y Sí. no sé cómo yo sentía que me empezaba a hundir en la cama. O sea, estaba como esquinado y me empezaba a hundir en la esquina de la cama. Ajá. Pero a la vez igual estaba soñando que me estaba sucediendo algo muy feo. Y yo me empecé a quejar, pero no podía hacer nada. Ajá. Entonces, hasta que al final logré despertar y todo. Y en la mañana yo desperté y me quedé sentado así como analizando, ¿verdad?, lo que había sucedido. Y vino mi mamá, porque yo en ese tiempo dormía en el cuarto de mis papás. Vino mi mamá y me dijo: usted tuvo un sueño feo en la noche, ¿va? Y yo, ajá, sí, le dije, algo así todavía medio perdido, ¿va? Ujú. Y vino y me dijo: lo que pasa es de que yo estaba durmiendo y escuché que se estaba quejando. Y yo me volteé y cuando vi en la orilla de su cama había una señora sentada, una señora de negro sentada en la orilla de su cama. Entonces dice que mi mamá la vio e intentó hacer algo, pero no pudo, y dice que solo se quedó así y durmió. Entonces fue como... Ese ya es un 6. Ese ya es un 6, ¿o? Fue como de cierta forma un ataque para impedir lo que nosotros queríamos hacer más adelante. Tal vez es otro mensaje que podríamos darte. Tal vez si a veces te pasan esas cosas es que vas en el buen camino. Ujú, probablemente. A veces que ya sos una amenaza. Exacto. Y no hay nada mejor en los caminos de Dios que empezar a ser una amenaza. Exacto. No hay nada más increíble que cuando pasa esto. A Jesús conocemos, le dijeron, y de Pablo hemos oído. Que tomate eso como propósito. ¿De qué estoy hablando? Que te hayan escuchado. El contexto bíblico de cuando los hijos de un tal, no recuerdo el nombre ahorita, andaban ahí echando fuera demonios. Y decían: Exacto. fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo, decía. Un día estos viene el Espíritu y le dice eso: miren, a Jesús conocemos. Y de Pablo. Y de Pablo hemos oído, pero ¿ustedes quiénes son? Y los- La Biblia dice que les dieron una pata
pateada que Le hasta los dio una dejaron desnudos. trancaseada, sí. Dice que les dieron una pateada que hasta los dejaron A los que echaban desnudos. demonios. A los que echaban demonios. Dice que le dieron una pateada. Sí, así porque gruesa, no, man. es decir, no eran... ¿Qué autoridad tenían? No tenían ninguna autoridad. Y para el hacer nombre de esas Jesús cosas, tiene autoridad, pues, pero ellos, ¿qué tenían ellos? Nada. hemos dado como 10 lecciones en este episodio, pero una de Ajá. ellas también es no te metas a ese tipo de cosas, al menos que ya estés full preparado también. Cabal. Pero lo que voy es a lo siguiente, o sea, ¿qué nivel que de un día digan, miren, a Jesús conocemos, pero de X nombre que nos está escuchando por ahí, hemos oído, ¿va? Ujú. O sea, ¿qué nivel de que en el mundo espiritual te conozcan, que digan, mucha, aguas con él, aguas con ella, porque anda limpiando a la gente de nosotros, nos Yo sé anda que echando. parte de ti está escuchando esto y diciendo, no, mucha, qué miedo que estén hablando de vos en ese... No, pero la verdad es que sí. Entonces, algo que me encantaría dejar de mi parte para los que nos están escuchando es esto. Probablemente más de alguna persona que vaya a escuchar el programa quizás ha sido estorbado en algún tiempo de su vida por algún demonio, por algún espíritu que de repente sienten miedo nocturno, porque eso existe. Eso está Terror nocturno. en Salmo 91. Ahí está lo que se le llama el terror nocturnal. Yo vivo en terreno nocturno acá rato. Cabal, entonces Pero- quizás hay personas que están sufriendo todo eso. Dos cosas que me gustaría dejarte es hasta la primerita y la más importante es no le den lugar al diablo, como dice la Biblia. Le damos lugar al diablo con alguna película, con alguna música, con algunas palabras. No sé, hay muchos puntos de contacto para poderle dar lugar al diablo. Ese es el primero. Y el segundo es de que si te está pasando todo eso es porque hay un propósito. Hay un propósito. Y algo que a mí me enseñaron es de que nuestro mundo físico es solamente una copia del mundo espiritual. Realmente, como decía Harris, el mundo espiritual es tan amplio que no lo conocemos al 100%. ¿Va? Entonces, si estás pasando por alguna de esas cosas, seguí buscando a Dios y en el tiempo perfecto Él te va a mostrar el por qué has vivido eso y Él te va a mostrar la salida. Bueno, eso... ¿Qué más se puede decir después de esas palabras de alento Sí, de Raúl? como de los fantasmas también nos pasamos al mundo espiritual porque de cierta forma están como Conectados. y Definitivamente. y era lo que decíamos, o sea, son temas que a la larga uno dice, ¿por qué están hablando de esto? ¿Por qué están hablando de fantasmas? No, su programa es cristiano, pues, pero esto tiene mucho que ver. Demasiado tiene todo que ver. que ver. Entonces, sí, tenemos temas del amor, de la fe. Un y día todo. vamos a hablar acerca de cómo irá a ser el cielo. Y un día vamos a terminar el pack espiritual. Cabal. Pero este tipo de temas a veces uno dice no tienen tanta importancia o no tienen nada que ver, pero créanme, sí tienen importancia y sí tienen cosas que ver porque son prácticamente es un pack. Es como un pack que te va a servir a ti más adelante si estás en los caminos de Dios. Y espero que el tema te haya gustado, en el ritmo que haya tenido, tal vez sea así medio de suspenso y todo, pero espero que te haya servido, espero que te sirva esos consejos de no darle lugar al diablo, como decía Raúl, y de tener cuidado con las cosas que vemos, que escuchamos y todo, y a qué le permitimos nosotros entrar en nuestra vida. Y nos quedaron historias sobrando ahí. Sí, Un montón. todavía hay Ahí. muchas historias. Pero, bueno, señores, esto ha sido un episodio muy interesante, muy diferente. La vibra de Refrescate en este episodio ha sido una vibra más tranquila, no hemos gritado tanto, menos chistes. Pero creo que es un episodio interesante. Yo creo que si le gusta a la gente que nos escuchó el día de hoy, vamos a hacer más episodios como este. Claro, el tema es muy extenso, entonces podemos tener un episodio 2 de esto, si a ustedes les gusta. Y pues créanos que fue un buen tema para escoger porque por un momento creímos que no íbamos a aguantar hacer el podcast a esta hora, que íbamos a desfallecer y que no íbamos a poder hacerlo. Pero ¿saben algo? Hemos llegado al fin del podcast y lo hemos logrado los tres, con las luces apagadas y música terrorífica en nuestros audífonos. Entonces, ¿algo que quiera agregar, Raúl, antes de terminar? Nada, muchachos, dice que Dios los bendiga. Como les dije, se los vuelvo a repetir, no le den lugar al diablo. Tengan mucho cuidado con lo que ven, con lo que escuchan, sobre todo con lo que escuchan, porque se mueve una mente espiritual Ese es otro bien tema. fuerte, bien Deberíamos fuerte. Ese es otro tema que tendremos que tocar. Ese es otro tema, sí. Entonces tengan mucho cuidado con eso.
Y como les digo, o sea, si ustedes se preguntan, ¿y este programa en qué me va a ayudar? ¿Este programa en qué me edifica? En esto no le des lugar al diablo. Tal vez les está dando lugar al diablo, Dani, desde hace cuánto tiempo, y por eso venís estando estorbado. Entonces, Suma eso, nos gusta hacer programas variados de diferentes cosas. Nos gusta dar una perspectiva cristiana en todos los temas que sean posibles. Y creo que ese es el objetivo de Refréscate. Entonces, tenés que saber que siempre vamos a venir aquí, te vamos a dar una perspectiva como cristianos de cualquier tema. Entonces, vamos a hablar de muchos temas muy variados. Y este es uno de ellos. Y parte es entretenerte, ¿verdad? Porque yo sé que si seguís a Dross en YouTube es porque te gusta escuchar este tipo de cosas, ¿verdad? Exacto. Mucha ahorita me ponía a pensar en una onda. ¿Ustedes nunca se han puesto a pensar cómo le hará o cómo será el rollo de que acá en Guatemala se escucha La Llorona? Ajá. En México también y en Europa también. En Europa está La Llorona. ¿Sí? Eso sí no sabía. ¿Sí? ¿A qué voy con Es esto? internacional. Ajá, ¿a qué voy con esto? ¿Habrán muchos espíritus del mismo espíritu? ¿Será el mismo que Dios le dice, mira, quiero que te veas por una temporada a este lugar, por otra temporada a este lugar? ¿Dónde Qué espanta? chistoso se escucha eso. Toma tu boleta de avión. Es que lo curioso, es que Ese asiento está vacío. Es no, que no lo está. es que lo curioso es esto, o sea, toda esa mara que anda ahí espantando, andan ahí porque Dios se los permite. Nada se va a mover si no es por la voluntad de Dios. Pues está interesante. Yo creo que solo simplemente son diferentes. Mire, yo creo que basado Son en... parecidos, pero no son Mire, iguales. Me está haciendo empezar un tema más. Ahorita. Bueno. a los- Y esto fue Refréscate. Cuando estamos finalizando uno, está Exacto, empezando sí. otro. Porque ahí hay otro tema que quisiera. Yo creo que hay como según la cultura y los mitos de un lugar, hay espíritus que se pueden acoplar a esos mitos. ¿Me entiende? Pero bueno, eso lo hablaremos otro día, señores. Pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Refrescate GT, en iTunes como Refrescate Podcast y en SoundCloud solo como Refrescate. Escúchanos todos los martes, como este martes nos escuchaste, nos puedes escuchar la próxima semana. Intentaremos con todo nuestro corazón traerte un programa no solo interesante, sino que hasta cierto punto yo siento que hay programas que edifican más que otros en nuestra lista, pues siento que todos tienen algo que dejarte. Exacto. Entonces yo soy Haris Domínguez. Soy Raúl Álvarez, el Barbas. Y yo soy Pablo Barrios y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Y solo vamos a dejar música así terrorífica. Y mientras eso piensa, ¿por qué le robaste a tu abuelita aquel dinero? Tu abuelita te va a venir a jalar los pies por eso. Sí. ¿Dónde están mis 5 pesos? ¿Cómo era que el chiste? Te doy tu nalga y me das tu guacal. Dame mi nalga y te doy tu vocal. Bueno, adiós. Órale. Ah, ¿cómo sería Chabelo asustado? Sería. ¿Cómo? Estoy intentando recordar cómo era el timbre de voz de Chabelo. Sería: ¡Este fantasma! ¡No seas gacho, cuate! ¡Han espantado otro! ¡Yo no aguanto, cuate! Eso lo hicimos por Eberto, que le gustó mucho escuchar. Saludos, Alberto. Te quiero mucho. Bye, mucha. Adiós.